Pedro Paulín. Quiero volar. ¿Me escucha, Luis? Las traiciones. Yo creo que le va a salir carísimo. La antipolítica. El pase de masa. Promoví algunas leyes, algunas de avanzada, como la regulación de los drones. Pedro Paulín. No sitting down on your butt, the world don't owe you. No sitting down in a rut, I wanna show you. Don't waste your energy on making enemies. Just take a deep breath and work your way up. Less work, be proud, stand tall, touch the clouds. Man and woman, be free. Let's work. Kill poverty. Work your way up, let's work. Be proud, stand tall, touch the clouds. Man and woman, be free. Let's work, kill poverty. You sit down on your butt and you get greedy. You start to lose your nuts. Don't you look seedy? Can generosity bring you humility? So take a deep breath. Ain't gonna sweat for ya. Ain't gonna sigh for ya. Ain't gonna cry for ya. If you're lazy, ain't gonna slave for ya. Ain't gonna hurt for ya. It just Vamos, won't 9 y work 8 de la for mañana. ya. If you're lazy. Bienvenidos, buen día. Mi nombre es Pedro Paulín. Estamos arrancando este diagnóstico preciso de miércoles. Gracias a Javi Martínez, que me opera táctica y técnicamente. Vamos a tener un lindo programa en un día complicado. Pero vamos a tener un lindo programa. Vamos a tener la posibilidad de analizar las cosas de forma acompañada, que se supone que debe ser mucho más rico, ¿no? Uno presupone que el análisis conjunto es mucho más rico que el análisis solitario. Y hoy vamos a tener la suerte de que vamos a poder hacer este programa junto con una dirigente que me parece que es una anomalía en el sistema político actual. Vamos a compartir el programa con, a mis ojos, una de las 5, 6, 7 mujeres más trascendentales o más importantes que ha tenido la clase dirigente nacional, con algunas premisas básicas en su cabeza que en esta Argentina son directamente desopilantes. Es una persona que, hasta donde yo sé, antes de desviar un fondo público para cambiar el auto o antes de usar un avión privado pago por el Estado, dejaría la política. Una persona que muchas veces tomó decisiones en detrimento de su carrera política, pero creyendo que era lo que había que hacer. Una persona que vive donde se crió, o en el barrio, o que sostiene los amigos y la pareja y la familia, le importa mucho la familia y le trata de dar un lugar en la agenda que es sustantivo. Bueno, todo esto que te acabo de decir no tiene mucho que ver con la clase dirigente nacional, ¿no? Que en general estamos acostumbrados a personas que postergan casi todo lo personal, que tienen un tren de vida que es obviamente inexplicable, que
creen en la oportunidad por sobre la convicción. Y yo rescato, a pesar de mis diferencias de criterio, que esta persona que me acompaña hoy haya tomado siempre decisiones basándose en lo que creía que era mejor para la sociedad para la cual ella trabajaba. Esta persona es Margarita Stolbizer, que me acompaña hoy y que, antes que nada, agradezco la generosidad de haberse arrimado al estudio de la radio hoy que la ciudad está únicamente colapsada. Marga, buen día. Hola, buen día, Pedro. Bueno, muchísimas gracias. Espero no ser una anomalía, che. Sos anómala, obvio que sos anómala. Yo me siento una persona bastante normal, pero bueno, gracias por tu presentación. Para mí un gusto venir a tu programa. A lo que voy es una buena anomalía encontrarnos con dirigentes políticos que, que puedan explicar cómo viven, que conozcan el barrio y sus vecinos. No debería hacerlo, ¿no es cierto? Debería hacerlo corriente. Claro. Vos sabés que hay muchos dirigentes políticos con los cuales yo me identifico a pesar del abismo ideológico. Uno es Pepe Mujica. Yo lo estudio al Pepe Mujica. Me resulta un personaje apasionante. A pesar de que él cree en un concepto teórico del marco del Estado, en el cual yo no coincido. Pero me parece un tipo apasionante. Y el otro día veía entrevistas de él y discursos de él, y él decía, de profesión campesino, dijo, temporalmente fui presidente de la nación, pero la verdad que soy campesino, me gusta sentarme en el pasto y jugar con mis perros. Y cuando le preguntan por el tema material, porque claro, fue Nelson Castro con un traje de $10.000 y le decía, ¿por qué vivís en este desastre? Claro. Y el tipo decía, pero si yo tuviese un montón de cosas en un lugar muy caro, tendría que destinarle tiempo, que me sacaría tiempo para poder leer más historia, más teoría política, más teoría económica. Exactamente. Claro. Y eso me parecía, encuentro ahí un paralelo en tu rol de dirigente política nacional, porque no sos bonaerense, fuiste candidata a presidenta de la nación, sos una candidata de alcance nacional con tu gen, con tu partido, y encuentro ese paralelismo en términos de que sos una persona con una preparación muy importante en términos intelectuales y a la vez muy amiga de la sencillez, de lo lejano, del consumo superfluo. Creo en eso, creo firmemente en un concepto por ahí que no debería ser tan académico, pero que es la austeridad republicana, ¿no? Y Mujica lo expresa muy claramente. Si tiene algo este hombre es justamente su austeridad en su modo de vida, su autenticidad, ¿no? Yo, como vengo de esa cuna muy radical, siempre son las cosas que los radicales han rescatado mucho de la figura de Arturo Illia. Arturo Illia era esa persona que cuando llegó a presidente de la nación y lo llevaron a hacerse la ropa, los trajes con el sastre de la presidencia, y entonces le preguntaron cuántos trajes quería, y él dice, no, uno solo, ¿para qué voy a querer? Más de uno no puedo poner al mismo tiempo. Y bueno, eso es lo que dijo. Y era una persona que expresaba esto, la verdad, uno ocupa... porque a veces creo que lo que hay que poder distinguir es el que se cree que es una persona importante y se confunde con que sí nos toca a veces circunstancialmente ocupar cargos que son importantes. Ocupar un cargo electivo sobre todo es un nivel de responsabilidad muy alto, ser representante. Pero no hay que equivocarse, importante no somos nosotros, es el cargo que nos toca ocupar y que mañana habrá otro en el mismo lugar, ¿no? Obvio. Vos sabés que Illia tiene muchas anécdotas que a mí me resultan apasionantes. Él vende su auto para pagar la quimio de la mujer, vuelve a laburar en una panadería de Córdoba en su vejez hasta su muerte. Y yo el otro día se le preguntaba a Waldo Wolf, ¿qué pasó o en qué momento dejó de ser coherente que un ministro del Interior, un jefe de gabinete, un diputado, un senador alquile 60, 70, 80 metros en Almagro o mande los chicos a la escuela de la plaza? Para vos, ¿en qué momento de la historia se rompió y pasó a ser normal que el gobernador de La Rioja tenga un avión privado, el diputado provincial una X7, ¿Para vos hay un momento histórico? A mí me pareció que hubo un clic, digamos, si yo pudiera marcarlo, es durante el menemismo.
porque el menemismo reunió como varias cosas. Primero, que fue el momento a partir del cual conocimos la corrupción tan explícita Obvio. dentro del Estado, no porque no la hubiera en la etapa de la dictadura sobre todo, pero una cosa así tan explícita fue durante el gobierno de Menem y estuvo muy vinculado con la frivolidad. Bueno, sí, las tapas de revistas, la Eso Ferrari te iba a rosa, decir, ¿no? claro, la Ferrari, la imagen esa de María Julia Alzogaray con su tapado tapado. de piel, digamos, claro. y era una de las funcionarias más cuestionadas justamente por las privatizaciones. Para mí fueron tiempos en que la política no tenía rostro humano, más allá de que vino mucho sufrimiento posterior. Sí, claro. Pero esa conjunción, digamos, de corrupción y frivolidad me da la impresión, y de manera tan explícita, ¿no? Porque antes tal vez muchas cosas pasaban y se ocultaban. En cambio ahí era como que era gracioso decir o hacer determinadas cosas, ¿no? Bueno, de hecho, hay un fenómeno que para mí es de estudio, que es una revalorización y una reconceptualización de la gestión de Menem hoy. Vos hoy te encontrás con que, por ejemplo, Milei, la juventud de Milei, parte de los libertarios, de los liberales, vuelven a plantear esto de que Menem fue la mejor presidencia que tuvo la Argentina en los últimos 50 años. Sí, sí. Y que yo no me interesa a mí juzgarlo, pero quiero decir, sí es una reconceptualización de lo que veníamos escuchando, Bueno, ¿no? es que si hubo realmente, por eso no es raro que sea reivindicado por los sectores más liberales, porque justamente fue eso, alguien que llega con el voto popular realmente. Menem, una persona que fue acompañada con el voto de los sectores más pobres, Obvio. más humildes, y él termina entregando ese gobierno, pero casi inmediatamente, y de la revolución productiva y el salariazo nada queda, vende todas las empresas del Estado. El otro día yo recordaba en el Congreso, para mí la privatización tal vez la más inhumana de todas haya sido la de los ferrocarriles, porque los ferrocarriles significaron no solo la pérdida de más de 100.000 puestos de trabajo, con todo lo que esto es una familia, que en aquel momento nosotros habíamos hecho el cálculo del tiempo promedio que una persona que pierde un trabajo tarda en volver a conseguir otro, y ese tiempo promedio era de más de 200 días, larguísimo. Entonces, en una familia eso es mucho más que un número de caída, digamos, en la tasa de desempleo. Pero a eso se agregaba también, en el caso del ferrocarril, las pérdidas económicas, sociales y culturales Los éxodos. de los pueblos, claro, que crecieron a la vera del ferrocarril en realidad y fueron muriendo, teniendo que emigrar las poblaciones enteras. Obvio. Eso Entonces, generó pueblos de viejos. Claro. Porque los jóvenes que se van a estudiar a otro lado Porque no no te vuelven. queda otra. Claro. Mi familia es de Tandil, Colonia Vela, donde había nacido mi abuelo, desaparece. Porque Colonia Vela era una estación de tren. Claro. Entonces, fue fagocitada por Tandil porque los tipos no tenían chance. Claro. Entonces me parece que hay una faceta muy inhumana en ese momento. No eran solo los negociados de las privatizaciones, Obvio. sino lo que eso implicaba, el impacto que eso tenía después, ¿no? Vos de Y en chiquitita, alguna- ¿qué recuerdo tenés de la y en- política? Y en algunas áreas, perdona que te hago una No, dale, acotación a esto. Cuando yo hablo del tema del ferrocarril, además, porque lo que trato es de mirar hoy el presente de la Argentina y de otros países del mundo, donde atrás de todo eso después vinieron los acuerdos con el sector Obvio. de Moyano, de los camioneros. Entonces hoy tenés las rutas que tenés llenas de camiones, porque se perdió no solo el tren de pasajeros, sino el tren de carga. Sobre todo. Que abarata la economía, los precios. Claro, el ambiente. Obvio. Y cuando vos mirás el mundo, ¿por qué en el mundo el transporte más importante de personas y de carga son los trenes? ¿Cuántas ventajas tiene y nosotros no tenemos? Entonces hay que mirar un poco eso también de todo lo que ha pasado en este proceso. Por eso es que a mí se me ocurre poner, digamos, como clic, el momento de un clic muy fuerte en la Argentina, porque además todo esto era en un marco donde mucha sociedad celebraba, festejaba Obvio. estas cosas. Obvio. Menem era un caudillo tremendamente carismático y que la gente vivaba todo esto, las picardías, el irse a 240 kilómetros por hora a Pinamar en la Ferrari. Hacerse votar el hombre más sexy de la Argentina. Era festejado, claro. Y vos imaginate, en esta Argentina de hoy, bueno, feminista, imagínate que esa figura de hombre que avanza Claro. sobre las mujeres y que es deseado, esto sería una cosa absolutamente repudiada. Claro. Incluso sería repudiado por el
presidente Alberto Fernández, si este Alberto Fernández le hiciera al Alberto Fernández del 2018, donde decía, ¿no? ¿Te acordás que decía a una tuitera, querida, dedícate a cocinar porque lo tuyo no es pensar? Ya, eso no me acordaba. Sí. Pero de Alberto Fernández también te tenés que acordar que compartió lista con Cavallo. Claro. Por ejemplo. Y que Cristina hizo lobby para que Cavallo sea candidato. Claro, Cristina en la interna apoya a Pero Cavallo. Alberto Qué amnesia, venía ¿no? de representar sectores muy liberales y de derecha. Que yo digo, la verdad, yo no me como esto de que hoy los chicos de la cámpora me quieran correr por izquierda. ¿Qué esperaban de Alberto Fernández algo ¿Qué? distinto? Claro. No lo eligieron para simpatizar con la izquierda, sino más bien a la inversa. Y Bueno, es un hombre eso- que venía de una trayectoria de moderado a conservador, en realidad. Sí, están las entrevistas de Alberto diciendo, hace falta un Estado chiquitito, pero vigoroso y dinámico. O sea, un tipo que plantea un Estado mucho más amigo de la idea de Milei o de Macri que de la idea de Jorge Ferraresi inaugurando una plaza en honor a Chávez, digamos, un gobierno que no tiene absolutamente nada que ver. Y incluso Alberto perdió reflejos. Alberto era un tipo autocrítico, con cintura, dinámico, y yo hoy lo encuentro llevando a cabo medidas y diciendo cosas que me hacen dudar de que esté bien asesorado, o que esté ensordecido. Que esté bien él, claro. Claro. No creo que está bien. Cuando sale con tanta estupidez en el medio, la verdad es que no creo que una persona con la cabeza bien puesta pueda decir realmente las sandeces que dice. Aparte anuncia la inflación Sí. y se va a la clase de aquagym. Claro. Esas son cosas que digo, esto no es de un vuelo mal dirigente, esto es de una persona que no está en eje. Ujú. Porque esto es como si vos me decís, la noche que me divorcié, que decís, no, me fui al bingo. No, bueno, flaco, no sé, era un quilombo tu vida, te estabas separando, tenías líos por todos lados. Bueno, si vos anunciás la inflación más alta que Caracas y te vas a una clase de aquagym con la señora de no sé qué partido, bueno, tenés un problema. No sé si es un problema psiquiátrico, neurológico, aptitudinal, pero tenés un conflicto. De digamos. ubicación, por lo Hay algo que menos, está pasando. claro. Vos sabés que, bueno, quiero partir esta entrevista en 2 o 3 porque me gustaría tocar diferentes temas, vamos a ir a la actualidad. Pero me gustaría que para después pienses esto que está pasando hoy, de esta ciudad que es anárquica, ¿no? Esta ciudad hoy gobierna el Pueblo Obrero, Barrio de Pie. Primero, los que están ahí muchos son parte del gobierno. O sea, que no sé a quién le corta ni qué reclama, pues son parte del gobierno. Barrio de Pie es el gobierno. Número 1. Y número 2, ¿qué se hace desde la política para, sin caer en una salvaje represión, donde muertos y volver a esos escenarios que nadie quiere, lograr que los que trabajan puedan trabajar? Te voy a pedir que pienses eso para que lo mastiquemos después de este tema de música que nos va a regalar Javi Martínez. Son las 9:23 en la mañana. Marga se va a quedar con nosotros el tiempo que ella quiera, pero hasta que llegue el Negro Tubi y podamos charlar sobre diferentes temas. Dale, quédate ahí. Well, I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. Well, I keep on thinking about you, sister golden hair surprise, and I just can't live without you. Can't you see it in my eyes? I've been one poor correspondent, and I've been too hard to find, but it doesn't mean you ain't been on my mind. Will you meet me in the middle? Will you meet me in the air? Will you love me just a little, just enough to show you care? Well, I tried to fake it, I don't mind saying I just can't make it.
Bueno, fue apenas un respiro, un paréntesis. Vamos a seguir conversando con Margarita Stolbizer, que se ha hecho un ratito para venir a charlar. Y lo que te decía, lo que te dejaba picando, Marga, antes de ir al tema, era cuando ves esta ciudad, que hoy es gobernada por nadie. En realidad sí, es gobernada verdaderamente en términos prácticos por los movimientos sociales que están reclamando un aumento en sus ingresos por parte del Estado. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué se hace con esto? A ver, a mí no me gusta en general analizar las protestas, sino las razones de las protestas. Ok. Porque si no nos quedamos en el maquillaje y la verdad me parece que no está bien en un país que tiene demasiados problemas sin resolver. La noticia de hoy, la noticia del día es el aumento de la inflación, Sí. sobre la que hay que mirar no solamente el 4.7 de febrero, sino cuánto va a ser marzo, que vamos a estar arriba de 5, hay una Sí. cantidad de elementos, de indicadores que ya nos permiten pensar en eso, y por ejemplo, el cuánto ha sido la inflación en alimentos en el conurbano, la mayoría de la gente que corta es del conurbano, donde los alimentos han subido casi 10%. Sí, sí. Entonces, si nosotros no ponemos estas cuestiones como eje de nuestro debate y nos quedamos en si cortan o no cortan, porque vos tenés hoy también la amenaza de cortes en las rutas de los Obvio. sectores del campo, de la mesa de enlace del ¿Habrá campo. cortes buenos y también. cortes malos o no? No, exactamente. No hay. Entonces, lo que digo, hay que evaluar exactamente cuáles son las razones. A nadie le gusta ir y cortar la calle. La verdad es que no lo hacen porque les guste. Hoy hay una situación de angustia muy fuerte que tiene que ver con gente que no come. Entonces, la preocupación, o sea, tal vez vos como periodista podés tener una mirada distinta, yo desde la política me siento responsable si hay gente en la Sí, Argentina sí, sos que parte no de los que come. deberían generar el contexto de solución. Exactamente. Entonces me parece que lo que tenemos que ver eso, no se trata simplemente, a ver, los corremos, tratamos que no se vean o que vayan a otro lado, Obvio. sino, bueno, qué es realmente lo que está pasando. Yo escuchaba recién cuando venía que uno decía, por ejemplo, que habían estado ayer en la puerta esperando que el ministro los atienda. A veces con el diálogo se disuelve la protesta. ¿Pero qué te parece? O por lo menos la gente lo que espera es alguien que lo atienda, que le brinde Que lo una contenga. respuesta, una promesa, una contención, Obvio. algo. En cambio, este gobierno viene tan mal que cada vez la brecha con la gente es siempre mucho más grande. Coincido ¿no? con vos, hay un divorcio en la agenda, el gobierno habla de cosas que no pasan y en el medio, cuando uno piensa en pobreza, las cifras son devastadoras. Tremenda. De hecho, te digo más, yo creo que la Argentina está súper calma. Para la situación social Yo que creo hay. que la pobreza claro. del conurbano 0,14 de Claro. 72%. Y eso tiene que ver Es- con un elemento que vos marcaste en algún momento, que es que muchos de los que si otro partido, otra coalición gobernara, estarían en las calles y habría estallidos, y como forman parte de la coalición de gobierno, entonces la situación es más, Macri hubiera caído, más calma. seguro hubiera caído Macri. No nos olvidemos lo que fue fines del 2019, el contexto latinoamericano que había. Recordemos, estamos hablando inicio de la pandemia, ¿no? Chile estaba incendiado, prendían fuego los autos en la calle, Sí, los hubo muertos por hoteles, represión. era una cosa tremenda. Ecuador también. ¿Por qué no había ocurrido en la Argentina? Porque Argentina tuvo elecciones y en diciembre del 2019 asumía un nuevo gobierno. Había luna de miel todavía. Entonces, exactamente, y muchos de estos sectores están dentro del gobierno. Entonces, por eso es que no tenés un estallido mucho más grande y a veces el foco queda muy referenciado solamente en las organizaciones Bueno. de izquierda, digamos, que no participan del gobierno. Yo te tomo eso. Ahora, vos que sos una doctora en conurbano, vos seguís viviendo en Castelar. ¿Sí? Vos entonces tenés de forma súper palpable hace 50 años De toda la vida. la realidad de Castelar y del conurbano cuando vas y venís, porque aparte vos laburás acá, lo cual tenés la posibilidad de ver lo que pasa en Capital como se vive en conurbano todos los días. ¿Vos pensás que esto es sostenible en ascenso? O sea, que vos tengas en pobreza adolescente, 50 de pobre, 56 de pobre, 63 de pobre, 72 de pobre.
87 de pobres, 100 de pobres. Claro, ¿hasta dónde vamos a llegar? O sea, en algún Exactamente. momento hay un catalizador y todo vuela por el aire. Claro, claro. Bueno, hoy la Argentina está en esa situación. No sabes cuándo todo esto termina explotando porque la gente está mal. ¿Y cuál pensás que Entonces, puede ser ese catalizador? Me parece que hay que volver. Es que yo creo que acá si no se encuentran soluciones reales al problema de todos los días. A mí me preocupa la expresión esta del presidente, salía a decir la guerra, vamos a declarar la guerra. Qué torpeza, Es una torpeza. Semánticamente, digo. Claro, Desastre. claro. En el contexto que se vive a nivel mundial, con la sensibilidad que todos tenemos frente a lo que es la situación en Ucrania. La verdad salí, voy a declarar. Y encima dice, yo lo escuché a él la frase, otra guerra. Habla como Obvio. reconociendo, hay otra Él es y parte esta es de mi una. guerra. Sí, pero sí, una sí, cosa, da vergüenza, sinceramente, que este hombre pueda decir estas cosas. Ahora, a lo que voy es que si no ponemos esos temas estructurales sobre la agenda, sobre la mesa de la política, Obvio. para intentar alcanzar acuerdos, y en esto por ahí te paso revista lo que fue los últimos días, la última semana, con el acuerdo con el fondo, que esperemos mañana se cierre el tema. Sí, hay 52 votos. En dijeron. Senado, claro. La verdad es que eso debería ser tomado como una base de acuerdo. Me refiero al acuerdo logrado entre la oposición y un sector muy importante del oficialismo, que es decir, bueno, empecemos a pensar seriamente cómo hacemos para construir un marco Obvio. de acuerdo que nos permita empezar a discutir estas cuestiones. ¿Cuál es el rumbo de la Argentina? En esto yo creo que la oposición, soy parte de la oposición, debe tener una actitud responsable, no es dejar que a este gobierno le estallen las choquen. cosas. Exactamente, porque nosotros que aspiramos a gobernar, y creo de hecho que este gobierno es tan malo, lo que significa que vamos a tener mucha posibilidad de gobernar, pero no solo hay que prepararse para tener las respuestas, sino para llegar a ese momento de la mejor Sí, manera y llegar posible. cohesionado, con algo Claro. que verdaderamente levante el ánimo de una sociedad devastada. Pero digo, producto nos de- hemos puesto de acuerdo en un tema tan complejo como era el tema del acuerdo con el fondo. Bueno, la verdad, ¿por qué no podemos ahora volver a juntarnos y decir, bueno, qué respuesta vamos a dar a esta gente que no puede comer hoy en la Argentina, a los del campo que están pidiendo poder producir? O sea, hay una agenda de urgencias en la Argentina desatendida. que debe, claro, pero que debe abordarse, digamos, recordar el inicio de la gestión del presidente con la mesa del hambre. Una vergüenza. Hoy todo el mundo sabe que fue una fotografía, porque encima recordemos, no era una mesa de acuerdos políticos o técnicos No. para encontrar soluciones. Era fotografía con famoso. Entonces pusieron a Narda Lépez, Marcelo a Tinelli, Caparrós. Claro, era la foto de lo famoso. Estela de Carlotto, que la ponen en todas las fotos Todo, también. por las dudas. Claro, entonces... ¿Para qué se presta Estela a esas cosas? Y no sé. la Carajo verdad. tiene que Pero ver? me parece que creo que es necesario y es urgente tomar una agenda de los 5 conflictos más graves Claro. que tenemos y decir, bueno, haces una convocatoria política y técnica. A ver, entonces te tomo la palabra. Si vos tuvieras la posibilidad de que nos Cambiemos llega al poder y vos sos Margarita, no sé, jefa de gabinete, ministra del Interior, lo que sea. Si, Marga, armate una agenda de 5 temas para sentarnos con todos, sea Cámpora, sea PJ, sea Liga de Oro, 5, que vos digas esto a partir de mañana para empezar a solucionar Argentina. ¿Qué escribís en ese papel? Y hoy esa agenda está cruzada por lo económico, pero lo económico no son los temas macro. El acuerdo con el fondo era un acuerdo necesario, Sí. pero que no soluciona los problemas. La agenda de la economía es de la economía doméstica, de la casa de todos La micro, los días. el día a día. Exacto. Que son los productos de alimento de la canasta básica, digamos, o la inflación en relación sobre todo con esto, prioridad, y eso significa atender la situación de hambre de los Obvio. pibes que no comen, digamos, eso es situación prioritaria. ¿Y cómo la Argentina vuelve a un sendero de crecimiento y desarrollo? ¿Cómo se hace para crecer? Sostenible en el tiempo, claro, ¿no? Vos Porque basta de sabés que espasmo, yo digamos. soy muy defensora de la institucionalidad y a mí me parece que sin instituciones fuertes, serias y estables tampoco recomponés la economía, Obvio. porque nadie invierte en un país donde vos no tenés justicia independiente, nadie invierte en un país que te cambia
cambia las reglas de juego de un día para el otro. Entonces me parece que hay que encontrar un marco de estabilidad política para poder estabilizar económicamente, pues la Argentina necesita ser previsible. Bueno, ahí tenés algo interesante que tiene que ver con... La Argentina lo único que hizo en los últimos 30 años fue de a poquito ir aumentando el tamaño del Estado. De a poquito. Tiqui, tiqui, tiqui. Hoy tenés ya un Estado que es elefantiásico. ¿No pensás que se debería probar con un esquema de jefatura de gabinete de ministros, 5 ministerios clásicos? Viste, no sé, vos sos diputada. Bueno, flaco, tenés que tener 3, 4, 5 asesores concretos. Si tenés un tema que abordar, un tema con... Se le paga un asesor puntual en hidrocarburos livianos. Pero digo, hay una cantidad de gente en el Estado. Ayer Alberto se manda a la Secretaría de Resiliencia, ¿viste? Bueno, es un circo romano. La reta la tiene y nos escandaliza alguna y otra nos parece culpa al ermitano y en realidad es lo mismo con otro nombre. De hecho, hay un debate que la Argentina se debe, que es meramente de clase, que es, ¿a vos te molesta que te roben los negros o te molesta que te roben? Lo estoy diciendo obviamente en forma burda y metafórica. Es así, O sea, yo se lo vengo dos tipos diciendo sentados. hace mucho tiempo, claro. Si dos tipos El sentados delito se quedan de con un parque guante eólico. blanco, el delito de Claro. guante blanco no tiene el reproche social que tiene el arrebatador del tren, ¿viste? Sí, de todos modos, creo que hay una cuestión que diferenciar, pasando, por ejemplo, al tema del delito, que es sin duda un tema de agenda también, que son los altos niveles de violencia que nosotros tenemos. Yo estuve este verano en Barcelona y lo conversa toda la gente que viene de España. ¿Fuiste a ver a tu hijo? Sí, fui a ver a mi hijo y ahora tengo una nietita también Mirá, allá, así que... te felicito, sí, qué bueno. Así que estuve visitándolos a ellos. Pero lo que iba a decir es que toda la gente destaca, hay muchos argentinos que se han ido a vivir, Sí. que es el nivel de tranquilidad con que se vive. Y cuando hablamos de la tranquilidad, hablamos de calidad de vida. Obvio. Si hay un índice de calidad de vida, es cuando la gente puede andar por la calle sin tener esa amenaza permanente de que algo le va a pasar. Aquí en nuestro país vos estás en la calle agarrándote la cartera o escondiendo el celular. Obvio. El temor de que por ahí volvés a tu casa después de no haber estado unas cuantas horas y no sabes si te desvalijaron la casa. Yo vivo con el terror de mis hijos cuando están en la calle a la noche, la entradera, por ejemplo, que es un momento tremendo. Bueno, eso allá no pasa. El nivel de tranquilidad con el que la gente vive, y esto, insisto, es un indicador muy grande de la calidad de vida. Pero a lo que te iba a hacer referencia, cuando yo estuve el otro día, me dicen en el hotel, ojo cuando vayas a los lugares de mucha concentración de gente, turismo y demás, porque ahí hay carteristas, me dicen. Los carteristas Argentina de de los 70, Barcelona, de los 60. claro, eso es lo que te iba a decir. Los cartelistas de Barcelona, me dice, son los más, los mejores, dice. No te das cuenta y te sacan la billetera. Pero eso sí, acá no hay violencia. Claro. Vos fíjate, trasladar eso a la Argentina, acá te matan a un chico para robarle el celular o la bicicleta. El nivel de violencia. Entonces yo creo que un plan nacional contra la violencia, ¿cómo hacemos para disminuir? Ahora, la violencia en la Argentina es una violencia que proviene desde los insultos de la política en los máximos niveles, porque hay Obvio. cosas que bajan, Obvio. el padre que va a la cancha de fútbol y se insulta con los del equipo contrario para que su hijo haga los goles, la violencia en la calle, o sea, hay una espiral. una cuestión muy, muy fuerte de violencia social, cultural, que cuando eso se mezcla con drogas, con armas y delito, bueno, lo que tenés es fatal. Bueno, es fatal. eso te iba a decir. ¿Qué involucramiento, qué conexión, qué correlato haces vos entre narcotráfico, narcomenudeo e inseguridad? Bueno, muchísimo. Hoy los niveles altos de inseguridad tienen que ver, no hoy, esto es así desde hace mucho tiempo, pero no nos dimos cuenta cómo esto iba creciendo y se iba acelerando, es acceso a drogas, a armas y también los tremendos niveles de desigualdad social, Obvio. porque esas cosas también impactan. Pero hoy, el delincuente que roba para conseguir drogas o roba estando drogado, tiene un nivel de peligrosidad enorme, que esto es lo que no tiene el carterista de Barcelona, por eso te lo decía. Sí, y aparte de eso desnuda algo que al peronismo o al populismo siempre le dolió, que es el Estado ausente. O sea, el concepto del tipo que desemboca en la droga, porque vos ves los videos
un Claro, jubilado bueno. que le da la cartera y el tipo va, le revienta el pecho de un balazo o Claro. lo caga a patas en el piso. Sí, eso es droga, porque nadie que necesitaba 1.000 Ahora, pesos te una vez que los llevo tiene a hace un eso. tema más de fondo, que son las otras cuestiones que no han estado en la agenda de la política durante muchos años, que es la educación. Ok. Nosotros hemos llegado a límites realmente intolerables de deserción escolar, de abandono escolar. Y la edad en la que un chico te abandona la escuela, la edad promedio, son 14 años. Entonces, ¿ese chico cuánto tarda en ir al mundo de la droga y del delito? Nada. Si no tiene contención, nosotros nos nada. vamos a acordar después por qué no empezamos a cambiar la escuela, porque hoy nosotros tenemos una escuela expulsiva que no le da a un chico de 14 años ninguna idea de que la escuela realmente lo va a ayudar. Todo lo que fueron además los 2 años sin clases presenciales fue Van a sacarse el hambre, brutal, si se esa puede. ruptura, claro. Entonces empecemos a pensar también en eso. ¿Cómo hacemos para reformular una escuela? Sobre todo la más compleja es el nivel medio, la escuela secundaria, esa es la más complicada de todas. ¿Cómo hacemos para mejorar eso de tal manera? Y para mí tiene que ver sobre todo con contenidos. Obvio. En la Argentina no se discuten contenidos. Cuando No. vos decís vamos a discutir la educación, son los salarios. No está mal, por supuesto, que se discutan, pero discutamos contenidos de la educación para ver cómo preparamos a los docentes y qué tipo de habilidades, de enseñanzas le tenemos que dar a un joven de 12, 14, 16 años para prepararlo para el mundo del trabajo. Porque lo que necesitas es eso, ¿no? Vinculado a eso, los tipos que forman parte del Estado y lo administran, yo el otro día pensaba, y quiero saber qué pensás vos, ¿no pensás que sería una forma de repeler, de sacarse encima la gente que no le gusta la política, lo único que le gusta es la plata? Si vos, por ejemplo, tuvieras la obligatoriedad, mientras sos funcionario público, de desviar los aportes de tu obra social o de tu prepaga y atenderte en el sistema de salud pública. Cuando vos dejás de ser funcionario público, volvés a laburar, volvés a tener OSDE, lo que sea. Ahora, la cantidad de tipos parasitarios que hay en la política, que no nutren, que no aportan, que no laburan, porque a mí me consta que vos sos del Congreso de las 3, 4, 5, 10 que verdaderamente impulsan, laburan, estudian, se forman, proponen, aciertan, erran, pero van para adelante. Ahora después tenés un ejército de parásitos que están ahí haciendo nada. Estás en el límite del discurso antipolítico vos ya, ¿eh? No, yo creo en la política y la amo y a eso me dedico hace 20 años. Lo que Claro. no quiero es que se siga sumando gente que no Sí. tenga formación intelectual, a que ver, no se forme. Déjame que vaya con la respuesta por varios lados. Primero, y a mí no me gusta nunca y no lo hago, la defensa corporativa. Ok. Pero te puedo asegurar que adentro del Congreso hay mucha gente que trabaja muy bien y honestamente y no son los conocidos. Porque a Claro. veces se cree que el Congreso son los 3, 4, 5 que Obvio. aparecen en los medios. Obvio. La verdad es que vos tenés 200, que es mucha gente que viene del interior, que con mucho esfuerzo, que realmente trabajan, estudian, intentan llevar un proyecto hacia adelante y muy difícilmente lo logran porque ahí sí hay, digamos, como núcleos Obvio. que dificultan el trabajo del resto. Entonces yo creo que es mucha la gente que trabaja bien y honestamente. En general, esta es una pregunta que me hacen muchas veces sobre los miembros del Poder Judicial. Y yo Claro. también siempre digo, no hay que generalizar, ni en el Poder Judicial, ni en la política, ni en el periodismo. Obvio. Todos son buenos o malos. Vos tenés... Existe el fiscal un Delgado poco y de existió cada Yarvide, cosa, digamos. claro. No es todo lo mismo. Exacto. Ahora, voy un poco a el inicio de tu pregunta. Yo he escuchado muchas veces esto, que es decir, bueno, ¿por qué no vas y te atendés en el hospital público? La verdad es que yo no sé si la respuesta es nivelar para abajo. Lo que nosotros necesitamos es efectivamente que el nivel público no sea un castigo ni para el que ocupa un cargo público ni para el pobre que va a atenderse, sino que tengamos un nivel de atención pública de salud que sea de excelencia para todos. Ah, bueno, pero pará, vos estás hablando de nivelar para abajo porque el sistema que de no salud... debemos nivelar por para eso abajo, digo, de exacto. no nivelar para abajo porque el sistema de salud da vergüenza ajena. Pero yo creo que si No, porque Máximo cuando Kirchner... dicen que vayan y se atiendan en el hospital... Lo plantean como es el cadalso. Claro. Bueno, Entonces pero- me parece que eso no Bueno, debe ser así. Pero vos no creés que la familia Kirchner, si estuviera obligada por ley a atenderse en un hospital público durante su Claro. mandato, no estaría mejor en el Bueno, hospital público? la familia Kirchner tenés que sacarla, digamos, un poco no de representa. todo lo que hay, porque Máximo Kirchner es un muchacho que nunca trabajó en su vida y que no sé si vos en toda tu vida
vas a juntar la plata que él tiene en su caja. Y si llego al 1% en me su retiro. cuenta, ¿viste? Sí. Claro. Entonces, no pongamos a esta gente y a esta familia como un parámetro desde el cual Son un síntoma de la medir decadencia. el resto. Pero, y ahí voy con el último, la última observación que te quería hacer a lo tuyo. Son la gente que la mayoría de los argentinos vota o votó, Obvio. digamos. Entonces, acá tenemos que empezar a preguntarnos qué nos pasa como sociedad. Yo seguramente lo hablé con vos en algún momento. Para mí la elección del 2019 fue la mayor frustración desde lo personal. No solo la frustración que me produjo haber acompañado a Labaña en ese momento, Sí. que terminó muy lejos de lo que yo pensaba o esperaba, sino sobre todo por el resultado que consagra a Cristina Kirchner una vez más en el mando de la nación. Ahora Casi como todo el labañismo está vicepresidenta. dentro del kirchnerismo. Sí, sí. Pero a lo que iba es a que, ¿cuál era mi frustración? Cuando Cristina se fue en diciembre del 2015, nadie ignoraba la corrupción, el enriquecimiento ilícito de toda esta familia. Nadie lo ignoraba. Se fueron teniendo casi que esconderse en realidad. Y que 4 años después la mayoría de los argentinos los estuviera votando de nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de los argentinos está diciendo, no es que crea que no robaron, es que sé que robaron, pero no me importa. Y eso te viene Esa es después, la anomia, porque ¿no? tenemos, claro, la anomia, los estándares éticos muy bajos, El surgimiento de Milei. o esa creencia tan brutal de que, bueno, roban todos, ¿viste? Entonces, realmente es muy problemático, pero a lo que voy es que estos que ocupan esos lugares y que están ahí son los que la gente vota, y a vos te consta también perfectamente que yo hoy estoy en una coalición política, volví al Congreso. No te quiero preguntar, estás cómoda. No te quiero preguntar cuán cómoda estás. No, estoy, pero Estás. si querés hablamos Sí, más lo en hablemos. detalle, pero lo que digo es, en todas las oportunidades en que intenté hacer una cosa distinta me fue mal electoralmente. Sí. Porque lamentablemente la mayoría de los argentinos, la situación de la polarización y de la grieta está tremendamente instalada, y en esa grieta, en esa polarización, gana Cristina, gana Macri, gana Macri, gana Sí, Cristina. pero si no, pregúntale a Massa, que hizo la Claro. avenida del medio Exactamente. con el Gallego de la Sota, en el Claro. 15 la presidencial. El 15 fue? 17, el 15 la presidencial, 17 conmigo en Senaduría. la legislatura. Claro, Claro. pero cuando Massa plantea la muerte de la grieta en términos discursivos en el 15, la sociedad le dio la espalda. Y era un Claro, candidato que venía claro. de romper las urnas en el 13. Claro. Que en realidad, bueno, ahí a vos te vuelve a joder la grieta, porque vos en el 13 haces una campaña de 20 puntos, ¿no? ¿Algo así? No sé si tanto, no me acuerdo cuánto, pero sí, nos había ido bien. Con Con Alfonsín. el radicalismo, exactamente. con Bueno, Ricardo esa fue una Alfonsín. campaña profesional, digo, pero claro, te agarró la grieta y te fagocitó. porque Sí, eso fue claro, 2015, 2017. Aparte era Massa con Ah. Clarín, con el establishment encima. Sí, sí. Massa era una mezcla de Churchill con Mandela. Sí. Pero a lo que voy es que todo esto que a nosotros nos parece tan malo es lo que la mayoría de los Obvio. argentinos vota. ¿Y por qué pasa? Entonces, ojo también con esas cuestiones, porque bueno, yo tengo necesariamente que hacer una autocrítica. ¿Qué pasa? Que votan a los otros y no a mí. Y eso me significa también, me lo he planteado muchas veces, bajarme por ahí de un piso de soberbia, que quiere decir, ay, bueno, yo soy buena, soy honesta, y lo votan a los otros. Claro. Entonces, algo está fallando, Claro. digamos. Pero eso también nos explica como sociedad, nos explica como sociedad. Esto de mirar para otro lado y decir, yo ya sé que robaron, pero bueno, no me importa, y miro y les vuelvo Bueno, a dar otra oportunidad. A ver, el concepto de robo y no me importa, te lo llevo al travestismo político. Por ejemplo, Massa te cierra la campaña 2013 diciendo lo voy a meter en cana a la chorra de Cristina, la voy a volver a jubilar. Pero lo mismo dice en el 15 y lo mismo dice en el 17. Él se reafilia en el 19. ¿Por qué pensás vos que Massa pudo ser kirchnerista, no kirchnerista, kirchnerista, no kirchnerista, kirchnerista en 12 años? Y que lo vuelvan a votar. ¿Por qué pensás que sucede eso? Porque uno cree que si Stolbizer me dice, no sé, estoy a favor del aborto, listo, en día a día me decís, el aborto es una aberración, te digo, Marga, o me mentiste o me está mintiendo, pero no me podés decir blanco y negro. Bueno, Sergio te dijo, voy con Cristina. Cristina es el problema. Cristina es la solución, Cristina es el problema y ahora Cristina es la solución. Es un fenómeno de psiquiátrico.
Somos Sí. una sociedad que está totalmente psiquiátrica. Es difícil de explicar. El otro día un periodista le preguntó a él eso y él dijo que estaban editadas las frases de él cuando Muy había bueno, dicho que los muy iba a meter bueno. preso. Sí. Más acá ha defendido a Delía y a Moreno en lo de Mirta Legrand. O sea, pero eso hay que reconocerlo en el análisis FODA de Massa como una habilidad. Porque yo no puedo hacer eso, digamos, a mí no me sale. Yo soy crítico del populismo. Tampoco sé No si podría él hacerlo. hubiera ido solo ahora como fue en las anteriores No. si lo votaban. Por eso creo que él termina haciendo ese acuerdo casi por necesidad porque le venía yendo mal solo y entonces termina... Me quedan una serie de preguntas que, si las contestás cortitas, tenemos más temas. ¿Pensás que Massa termina adentro del gobierno, frente de todos? O sea, cuando termine el mandato de Alberto Fernández, ¿Massa es parte del frente de todos? Sí, ¿Vos crees que sí? Cuando termine este mandato, porque lo que no sé si va a estar es Cristina cuando termine el mandato. ¿está Cristina? Cristina hoy está trabajando por eso. únicamente para esmerar a Alberto. Claro. Pero Massa creo que termina con Alberto. O sea, construyendo un peronismo democrático, no pasional, no cristinista, como síntesis superadora del frente de todos. No lo sé, ya eso es demasiado aventurado pensar que Bueno, lo que pero van a Massa quiere ser construir. presidente de la Argentina. Claro, pero a tu pregunta, si creo que si termina ahí, Sí. creo que termina ahí. La guerra de halcones y palomas del PRO. Esto es Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, bueno, no sé. Vidal. De un Vidal lado. dentro del lado tibio de la vida. Bueno, no, tibio es peyorativo. Del lado no halcón. Moderado. Moderado, exactamente. Y Patricia Bullrich, Waldo Wolf, Mauricio Macri, los tipos que son contundentes, que Iglesias. dicen... Fernando Iglesias, exactamente. Esa pulseada, ¿quién la gana para vos? En la elección pasada la ganaron los moderados. Eso Sí. fue bastante importante, por lo menos para determinar que yo ingresara en ese lugar, más allá que siempre dije que había sido Facundo Manes el que a mí me había dado la ventana de comodidad. Vos aparecés para- en para la interna de ingresar. Manes, Claro. militando la candidatura de Facundo, no del PRO. Claro, pero asimismo, cuando nosotros perdemos y nos integramos con la lista de Diego Santilli, no sentimos incomodidades, Ok. porque ahí había ganado el sector moderado, era Claro, María obvio. Eugenia en Capital, Santilli, entonces me dio esa impresión. Hoy lo que a mí me preocupa ya no es esa pelea, digamos, entre esos dos sectores o esas diferencias, sino que hay una sociedad que está demandando un discurso muy duro y Sí. el discurso de los halcones es un discurso que tiene mucho que ver con cómo miras las encuestas. O sea, qué es lo que la gente te está pidiendo. Sí, Entonces sí, de se hecho, a veces acomoda. Vidal se quiere mostrar dura a veces y no... Sí, claro, se acomoda, digamos, me parece mucho a eso que hay hoy una exigencia social de endurecimiento del discurso, por lo malo que es el gobierno, por supuesto. De esa... Bueno, pará, ¿vos pensás que Macri va a jugar o no? Y creo que no, pero no te firmaría nada, digamos. Creo que no, me parece que... O sea, yo siento en Macri un juego muy en espejo con Cristina. Sí, claro. Y temo que él termine haciendo de Larreta lo que Cristina con Alberto, por ejemplo, que es el jefe soy yo y yo te pongo a vos, por ejemplo, ¿no? Sí, a ver... Que me no- parece que eso implica una debilidad de origen para el elegido, entre ¿Sabés cuál es ahí comillas. lo que obtura eso que bien vos decís? Que si Horacio llega al poder es porque quiere parte del peronismo desencantado y el masismo adentro. Y Mauricio con Massa tiene una cuestión personal. Lo odia, lo detesta. Claro. Nunca permitiría avalar una eso alianza no lo electoral. sé. Yo aprecio mucho a Horacio Rodríguez Larreta, me parece que es un muy buen dirigente. ¿Qué valoras de él? Eh, ¿Qué es lo que te gusta de él? Pero fundamentalmente su capacidad de diálogo, su moderación. Me parece que el año pasado él estuvo muy bien en las dos cosas que marcaron el 2020, Sí, sí. que fue sentarse a conversar con el presidente, con el gobernador, sin temer a los costos que eso significaba y las críticas incluso Obvio. internas que tenía. Y fue y puso lo que había que poner ahí. Y al mismo tiempo, cuando lo atacaron, fue y metió la denuncia contra el gobierno nacional. Les hizo Por la la copa. demanda. Exactamente. Entonces, me parece que esa moderación y ese equilibrio no le impidió a él defender lo que tenía que defender. Y cuando haces me parece eso- que todo eso es muy meritorio de su parte. Pero Ahora, esos en cizagueos... la relación interna, a mí eso no me molesta para nada. No, para vos porque no yo es, creo no es que una merma identitaria no, eso. no, para nada. Creo Ok. que la política es eso. Es cuando vos no tenés problema en conversar, pero en la conversación no vas a entregar Ok. lo que tenés que defender. Ok. A mí todo eso me pareció muy bien.
En la faceta interna, digamos, es donde veo que a él le falta armar un liderazgo de tal manera que demuestre que no tiene jefe, sino que el jefe es él. Bueno, es que lo que está ahora haciendo Lucas Delfino y muchos dirigentes por el interior es empezar a lograr la pregnancia del horacismo. Claro, o sea, ¿quién sos? Embajador de nadie, flaco. Esto es el horacismo. Pero bueno, el horacismo tiene un problema, que es que en el interior la exigencia de la política dura y contundente es total. O sea, vos en Formosa no podés ser tibio, flaco. Sí, o sea, ¿vamos contra Infran o no vamos? Córdoba, digamos. Esto no es medias tintas, digamos. Y por otro lado, bueno, empiezan a aparecer algunos outsiders. Yo creo que algunos tienen mucho para aportar y otros, coincido con vos cuando me decías, estás muy cerca del discurso de antipolítica. Yo no creo en la antipolítica, no creo. Yo creo que tiene que venir alguien con vocación política, del hacer desde la política y formarse y avanzar en términos de tejido y estructura dentro de un marco democrático de política. Ahora, ¿no te alarma Milei, que se dice, son unos... No voy a decir todas las palabras porque no tiene sentido, todas las malas palabras, habla de la casta, a todos los engloba, o sea, vos sos lo mismo que Cristina, para Milei, vive en Castelar en una casa normal y se toma el bondi, todo lo mismo. ¿Por qué pensás que esos tipos tienen pregnancia y crecen? Porque Milei está... Por el problema está midiendo nuestro. Mucho, ¿eh? Claro, por el problema nuestro. Esa es autocrítica, digamos. Claro, son el emergente de nuestros fracasos. Obvio. Yo no creo que eso tenga permanencia, que pueda crecer. Hemos visto muchos, vos sos bastante más joven que yo, pero vos te acordás de Rico, de Patti, de Bloomberg. ¿De Narváez? Claro, irrumpieron muchas de esas figuras que parecía que se llevaban todo puesto. Narváez hasta llegó a ganar alguna elección. Narváez le ganó a Néstor, los intendentes, Massa Scioli y Nacha Guevara. Por eso. ¿Te acordás la lista? Y después todo eso se termina diluyendo. Entonces yo no veo que sean fenómenos que puedan permanecer en el tiempo. Son espasmódicos, aparecen, pegan y se van. Que tiene que ver, insisto, con los fracasos de los demás. El día que nosotros podamos encontrar una fórmula realmente para demostrar que estamos en condiciones de darle respuesta a la gente, bueno, esto no aparecerá. ¿Qué te ves haciendo en 30 meses? ¿Qué te gustaría hacer y qué te ves haciendo? 30 meses me está diciendo en un nuevo gobierno. Digo, vamos a elecciones presidenciales, vos estás dentro de Juntos por el Cambio, apuntalada por la figura, o digamos, por lo menos estás membretada políticamente en términos de acompañamiento a Facundo Manes, con la posibilidad concreta de que Facundo tenga un protagonismo importante. Él quiere ser presidente, para mí no es su momento, pero digamos, puede ser presidente de la Nación tranquilamente. Y ellos van a ganar, Cambiemos va a volver al poder. Si vos te dijeran, Marga, elegí de qué querés jugar en el partido. ¿De qué te gustaría jugar? Porque tu vida parlamentaria, yo no digo que esté agotada, pero digo, tuviste un recorrido amplísimo en términos parlamentarios. Debes ser de las personas con más trayectoria en el Parlamento. Para mí el desafío, sin ninguna duda, es pasar a un lugar ejecutivo, digamos. No estoy en condiciones hoy de salir a decir, bueno, en qué lugar me gustaría, pero sí el desafío es una labor ejecutiva. Pero sí hay un tema que vos domines, que digas, mirá, yo en términos de gestión me veo parada jugando... Claro, sí, no podría ir al Ministerio de Economía, a eso voy. Seguramente, tampoco el de Desarrollo Social, pero sin duda que todas las cuestiones que tienen que ver con lo institucional, claro. Sí, por supuesto. En su momento vos te han planteado algo, ¿no? De sumarte, digamos, vos podés haber sido una gran titular de la AGN, Oficina Anticorrupción, jueza de la Corte Suprema, se rumoreó en un momento, estoy loco, ¿no hay un momento? Lo propuso Massa en un momento, y yo le decía que era para correrme de la política. Y bueno, de hecho ha hecho un doctorado, ¿no? Ese tipo de el famoso premio Castigo. Marga, ha sido un placer. Bueno, muchas gracias. A mí me encantó que hayas venido y que, bueno, valoro que hayas podido arrimarte en este día tan complejo para la ciudad. Gracias, muchas gracias. Y bueno, mucha suerte con todo. Bueno. Pasó Margarita Stolbizer por el diagnóstico preciso. Son y 59, Alvarito ya me apunta con un 38 corto en el tobillo, así que hay que dar por terminado este programa antes de que nos echen. Enseguida se viene el atrincherado Tubio con toda su familia, como corresponde todos los días. Yo te espero mañana, como siempre, a las 9 de la mañana. Gracias, chau. No sitting down on your butt. The world don't owe you. No sitting down in a rut. I wanna show you. Don't waste your energy on making enemies. Just take a deep breath and work your way up. Let's work. Be proud.
Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.